¿Qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Qué bueno volverlos a encontrar por acá en una cátedra más del aula de cirugía bucal. Volvemos a nuestros temas relacionados al manejo en odontología de los diferentes escenarios que se puedan presentar con relación a los pacientes sistémicamente comprometidos. En este caso quiero darle nuevamente la importancia a un tema que nosotros debemos de manejar continuamente, ya que es una de las enfermedades que posiblemente más seguido nosotros logremos ver en nuestra consulta odontológica. Después de la diabetes mellitus, es bien común que nos lleven pacientes con hipertensión arterial. En ese caso lo que quiero es ampliar temas que hemos visto anteriormente, darle un enfoque diferente y un poco más general del mismo. Hablemos del manejo operatorio del paciente hipertenso. Este va a depender de cada situación clínica específica, hay que tomar en cuenta eso. Factores como la presión arterial del paciente, riesgo y tipo de procedimiento odontológico que vamos a realizar, riesgo propio de la patología cardiovascular, entre otros. Todo esto debe ser considerado y analizado de forma aislada, con el fin de obtener una evaluación global del estado del paciente y con esto determinar un adecuado tratamiento. Entonces, como siempre, comencemos hablando de conceptos generales para poder empezar a ahondar en el tema y comprender un poco más cada uno de los detalles de los que voy a hablar a continuación. Volvamos a mencionar lo que es la hipertensión arterial. Recordemos de que hay varios componentes que pueden estar alterando la tensión arterial, pero al final todos nos pueden llevar a desencadenar un episodio de crisis hipertensiva, de lo cual hemos hablado anteriormente en otras clases y les dejo por acá la viñeta para que ustedes puedan acceder a la información correspondiente a la misma. En este caso veamos a qué llamamos nosotros hipertensión arterial. Es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas, entre ellas problemas cardíacos, problemas cerebrales, problemas renales e incluso problemas a nivel oftálmicos. Y es por eso la importancia en sí de saber manejar este tipo de procedimientos, este tipo de alteraciones en los pacientes. ¿Cómo vamos a saber si un paciente es o no hipertenso? A partir del 2017 se ha incorporado una tabla la cual nos muestra diferentes estados de presión arterial basadas en los parámetros de la Asociación Americana de Cardiología. En ese caso, nos van a decir que una presión arterial óptima es la que está menor o igual a 120 en relación a lo que es la presión sistólica y menor o igual a 80 en lo que es en relación a la presión diastólica. Vamos a tener que una presión normal va a estar no más de 130 milímetros de mercurio, así como 85 milímetros de mercurio máximo en lo que es la presión diastólica. Ya una presión que empieza a considerarse normal pero levemente elevada va a estar entre los 130 a 139 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Ahora sí, cuando hablemos ya de presión arterial elevada en sí o hipertensión, tenemos que entender que tenemos varias etapas, varios niveles. La primera, que puede considerarse una hipertensión arterial leve, es de aquellos pacientes que presentan una presión sistólica de 140 a 150 milímetros de mercurio y una diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En una segunda etapa, que consideraremos nosotros moderada, los pacientes llegarán a nuestro consultorio y al momento de tomarles la presión arterial van a mostrar valores de 160 a 179 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 100 a 109 en la presión diastólica. Los de etapa grave, que es una etapa 3, van a presentar presiones arteriales sistólicas de 180 a 209 y diastólica de 110 a 119. Por último, tenemos ya una etapa muy grave en la cual el paciente presenta valores que llegan hasta los 210 milímetros de mercurio a nivel de presión sistólica y 120 a nivel de presión diastólica. Ya con estos parámetros nosotros podemos identificar los pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar cualquiera de las patologías o cualquiera de los escenarios o episodios de los que hemos hablado en situaciones anteriores en relación a complicaciones cardiovasculares. Generalmente los de etapa 1 y 2 se manejan por medio de medicamentos combinados
con la parte psicológica o de mantenimiento, como el ejercicio, la dieta y situaciones similares, que son como se manejan generalmente los tres primeros: la situación óptima, normal y normal alta. Y ya en el caso de una etapa grave o muy grave, en estadio 3 y 4, pues generalmente ya son pacientes que deben de ser tratados a nivel hospitalario. ¿Cómo vamos a clasificar al paciente hipertenso? La clasificación de estos pacientes va a depender claramente del nivel de control que presenten en relación a su compromiso médico. Es decir, los vamos a encontrar controlados. Comprendamos que los pacientes controlados son aquellos pacientes considerados como los que toman sus medicamentos, acuden a sus citas con el médico y tienen cifras cercanas a lo normal. Por otro lado, los mal controlados, quien a pesar del empleo de medicamentos pueden mantener unas cifras superiores a lo esperado. Tenemos el control errático, o pacientes controlados erráticamente, ya sea de comportamiento, de visitas al médico, de toma de sus fármacos antihipertensivos adecuadamente. Tenemos los que han abandonado el tratamiento, que son pacientes que en realidad han estado bajo tratamiento pero no lo han seguido adecuadamente, y los que son hipertensos no controlados, que en ningún momento se han percatado probablemente que sean hipertensos, o aunque sean hipertensos pero no han llevado un control correcto desde un inicio de su patología. ¿Y cuál es la importancia de conocer el tipo de paciente el cual se nos acerca a nosotros, a nuestra consulta, a nuestro consultorio, nuestra práctica privada o pública, para poder ser atendido en cualquier tipo de especialidad odontológica y que esté padeciendo de hipertensión en cualquier etapa de esta? Es que dependiendo del estado en que esté, dependiendo de la etapa en que se encuentre o el tipo de paciente que sea, es que nosotros vamos a decidir el tipo de procedimientos que se pueden y no se pueden realizar en estos pacientes. Es decir, la importancia radica en el hecho de todas las consecuencias que puede acarrear esta enfermedad. Como por ejemplo, hay datos que demuestran a nivel de muchos estudios y estadísticas que el 25% de pacientes que se nos acercan a la consulta dental con un problema de hipertensión arterial padecen únicamente esta enfermedad. Y de todos estos pacientes con hipertensión arterial, un 75% de los mismos resultan ser adultos mayores. Aparte, hay un 30% de pacientes que ignoran su padecimiento, es decir, no saben en realidad que presentan hipertensión arterial hasta que nosotros hacemos nuestro respectivo diagnóstico. Y debemos tomar en cuenta que de todos los pacientes que a nosotros nos llegan a la consulta dental, el 7.5% suelen padecer de hipertensión arterial al momento de la consulta. De estos mismos, el 73.33% suele ser mujeres y el 27.7% son hombres, los cuales debemos nosotros atender de forma adecuada y profesional. ¿Por qué? Porque hay varias complicaciones que pueden presentar este tipo de pacientes con esta enfermedad silenciosa, ya que debemos tener en cuenta que hay ciertas complicaciones que acarrean el hecho de que una persona padezca de hipertensión arterial, ya que únicamente un 30.7% de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial padecen únicamente esa patología en sí. Hay un 17.7% que padece, aparte de la hipertensión, de diabetes mellitus tipo 2. Hay un 12.5% de los mismos que presentan obesidad, 5.6% presentan algún tipo de dislipidemias y un 33.5% tienden a presentar síndrome metabólico. Y es por eso que nosotros debemos saber de que aparte o al unísono de la hipertensión arterial, nuestros pacientes pueden venir presentándonos otro tipo de padecimientos. Y hay que tener mucho cuidado, pues está demostrado por varios estudios que el riesgo de mortalidad por un ataque cerebrovascular se duplica por cada aumento de 20 milímetros de mercurio en relación a la presión arterial sistólica y de un 10% de milímetros de mercurio cuando estamos hablando de la presión arterial diastólica. Entonces son patrones o son parámetros que debemos tener mucho en cuenta nosotros para poner atención y saber cómo manejar este tipo de pacientes o este tipo de situaciones. Recordemos también que los pacientes que presentan hipertensión arterial, ya sea por situaciones conductuales o farmacológicas, nos pueden presentar diferentes tipos de patologías anexas o sumadas que van a tener sus signos y síntomas a nivel de cavidad bucal, como la xerostomía, la hiperplasia gingival, la caries dental, infecciones micóticas, reacciones liquenoides, úlceras aftosas, eritema multiforme y disfunciones en la captación de sabores. Es decir,
Podemos encontrar disminución en la salivación debido a los diuréticos que el paciente está ingiriendo, los agonistas centrales como la metildopa o el atenolol, por ejemplo, que van a generar una situación en la cual se puede presentar la serostomía o la disminución, como repito, de la salivación. Fármacos como el captopril suelen, por ejemplo, aumentar las posibilidades de presencia de úlceras aftosas en el paciente, y otros fármacos tan comunes como el enalapril puede hacer que el paciente disminuya la sensación del gusto a nivel de la lengua, a nivel de las papilas de la lengua. Es por eso que debemos estar nosotros bien pendientes de la dinámica farmacológica que traigan los pacientes cuando sabemos que padecen de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a manejar cada una de estas situaciones cuando se nos presenten este tipo de pacientes? A nivel general, es decir, a nivel médico, simplemente para que nosotros conozcamos el protocolo mínimo del manejo de estos, podemos decir que lo más importante es que alcance su peso ideal, su peso en relación a la talla de cada uno de los pacientes. Gestionar una buena alimentación que reduzca el consumo del sodio y aumente a su vez la ingesta del potasio. Se debe de incluir una buena actividad física, así como la disminución del consumo de alcohol, su correspondiente referencia al médico cardiólogo especialista en el caso, y el manejo farmacológico, que va a depender nuevamente de la etapa en la cual se encuentre el paciente. En base a esto, cada médico va a tomar la decisión si se va a manejar únicamente a nivel de alimentación y del aumento de la actividad física, o se va a manejar de forma farmacológica, o incluso a veces pueden manejar ambos protocolos. Pero esa va a ser decisión del médico que está atendiendo a estos pacientes. En el caso nuestro como odontólogos, lo importante es lograr mantener una interconsulta adecuada con el médico especialista, el médico tratante, hacerle saber el tipo de procedimiento que vamos a realizar, el tipo de anestésico que vamos a utilizar, el medicamento que vamos a programar nosotros pre, trans o postoperatorio, para tener una guía y una buena comunicación con este médico y evitar algún tipo de interacción entre cualquiera de los fármacos a utilizar o complicaciones en la operatoria en sí. Tomar la presión arterial siempre que llegue un paciente con estas condiciones, siendo lo más recomendable hacer la toma de la presión 3 veces durante la consulta, unos 10 minutos antes, si el procedimiento se está alargando, hacerlo durante el procedimiento, e igual previamente antes de despachar al paciente a su casa. Tratar de utilizar citas vespertinas y cortas, es decir, hacerlas por la tarde, pues ya se ha demostrado que durante la mañana los valores de la presión arterial suelen estar alterados. Entonces lo mejor es hacer citas que el paciente pueda realizar por las tardes, así como a su vez sean cortas. Manejar el estrés dentro del procedimiento completo, ya sea de forma situacional o farmacológica, temas de los que vamos a hablar incluso más adelante en una ocasión dentro de esta temporada, de temas de cómo manejar escenarios genéricos a nivel de salud general de los pacientes cuando nos visiten al consultorio odontológico. También debemos de manejar una buena técnica anestésica, tratar de utilizar la menor cantidad de anestésico posible y ser bastante precisos al momento nosotros de colocar nuestra técnica a utilizar, para tratar de utilizar la menor cantidad de cartuchos que sean necesarios para cada procedimiento dependiendo del que vayamos a hacer. Por otro lado, tenemos que el manejo adecuado de las interacciones farmacológicas es bastante ideal que nosotros conozcamos la farmacocinética y la farmacodinámica de cada uno de los componentes que nosotros vamos a utilizar, como les he repetido, previo, trans y postoperatorio, para conocer si puede o no tener una relación o puede o no afectar directamente o indirectamente a los fármacos que ya han sido prescritos al paciente a través de su médico cardiólogo. Hay que ser un poco prudentes en el manejo controlado de los AINES, ya que hay que destacar el hecho de que el empleo a largo plazo de antiinflamatorios no esteroidales o AINES reduce el efecto antihipertensivo de los diuréticos, así como de los bloqueadores beta, agonistas centrales, vasodilatadores o bloqueadores delta, entre otros medicamentos pues que generalmente el paciente hipertenso puede estar consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy prudentes a la hora de utilizar los AINES dentro de nuestro procedimiento, dentro de nuestra consulta. Realizar un correcto control cariogénico en el caso de los pacientes con hiposalivación o serostomía. Recordemos que esa situación puede aumentar, debido a los cambios de pH, la probabilidad de que un paciente adquiera caries dental y de que estas mismas sean un poco más agresivas. Evitar la hipotensión arterial postural, el manejo de lesiones orales secundarias al tratamiento farmacológico que hemos mencionado anteriormente,
la correcta planificación del tratamiento protésico en pacientes que también presentan hiposalivación, porque recuerden que son bastante propensos a conseguir o a obtener lesiones a nivel de tejidos blandos en la cavidad bucal. Dentro del mismo manejo odontológico debemos tomar en cuenta con estos pacientes el uso adecuado de los vasoconstrictores adenérgicos que utilizamos nosotros dentro del cartucho de anestésicos. Estos deben estar limitados en relación a su uso con pacientes sin estricto control médico, es decir, aquellos que presentan una etapa 3 o una etapa 4 de hipertensión arterial, ya que estos son pacientes que presentan cifras mayores a 160 milímetros de mercurio en situaciones de presión sistólica y valores mayores de 100 en relación a la presión diastólica. Así como tratar también de evitar cualquier tipo de procedimiento que conlleve una técnica anestésica o que tengamos que usar anestésico en aquellos pacientes que consideremos nosotros o que diagnostiquemos en su momento que son hipertensos, pero tenemos desconocimiento de su situación actual o qué tan grave es la enfermedad en ese momento. Entonces debemos tener mucho cuidado de utilizar este tipo de anestésicos con estos vasoconstrictores en estos pacientes. Otra de las contraindicaciones del uso de vasoconstrictores adrenérgicos en estos pacientes son aquellos que están bajo tratamiento con bloqueadores de los receptores adrenérgicos no cardioselectivos, como el propanolol, el atenolol o el timolol. Pacientes con arritmias no tratadas, pacientes con historial de un infarto agudo de miocardio que haya tenido u ocurrido previos a los 6 meses anteriores a la consulta que le estamos nosotros desarrollando a ese paciente. Limitarlos también en pacientes que presentan angina de pecho que sea inestable, pacientes prescritos con antihipertensivos tricíclicos y pacientes que estén bajo la influencia de cocaína. Entonces, en resumidas cuentas, quizás para ir condensando un poco y terminar esta plática que hemos tenido el día de hoy, vamos a tratar de ser un poco más concreto, más conciso en qué se debe y qué no se debe hacer con estos pacientes y cuándo tratarlos o poderlos referir si es necesario al médico especialista. En este cuadro que les presento por acá, podemos ver que pacientes que estén en una etapa primera de esta enfermedad, es decir, que sus rangos de valores de milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica, presenten de 140 a 159 milímetros de mercurio sobre 90 a 99, los tratamientos dentales no van a recibir modificación. Es decir, los podemos tratar, los podemos trabajar, pero siempre va a ser adecuado informarle al paciente de su situación y poderlo referir al médico tratante. Los pacientes que presentan una segunda etapa, es decir, los que están entre 160 y 179 milímetros de mercurio sobre 100 a 109, los tratamientos dentales deben ser un poco más selectivos. Podemos hacer restauraciones, profilaxis, tratamientos periodontales que no involucren cirugía, tratamientos endodónticos que no sean quirúrgicos tampoco, y a su vez pues, referir al paciente al médico tratante nuevamente. Ahora bien, pacientes que se encuentran en etapa 3, es decir, los que ya están de 180 a 290 milímetros de mercurio en presión sistólica y 110 a 119 milímetros de mercurio en la presión diastólica, así como los de etapa 4, los cuales ya alcanzaron niveles de 210 sobre 120 en adelante, solo podemos realizar procedimientos de emergencia, siempre y cuando estos no generen estrés y el objetivo único sea el alivio del dolor, el tratamiento de infecciones, disfunciones masticatorias y la consulta en general. Pero sí hay que referirlos de forma urgente al médico cardiólogo para que se les dé el tratamiento adecuado antes de que pueda generarse en una situación muy lamentable. Y esa es la información que les traía en esta ocasión. Tratado como siempre de ser un poco conciso, un poco breve en relación a toda la información que podríamos hablar al respecto. Recordemos que este es más que todo una guía, no se trata de una función diagnóstica ni recomendación de tratamientos en sí, porque para eso está la consulta presencial tanto con nosotros como los médicos especialistas. Así que es por ello que como siempre les comparto la bibliografía de la cual me he apoyado para desarrollar este tema, con el fin y el objetivo de que ustedes a partir de esta plática investiguen un poco más por su cuenta y sepan conocer, diagnosticar y tratar a los pacientes que llegan a nuestra consulta pues bajo esta situación, y a ustedes como pacientes en general que conozcan un poco la información general de su padecimiento para que al momento de que estén ante la presencia del profesional de la salud puedan hablar libremente y con un poco más de información sobre el mismo. En fin, sin más que decir, pues les agradezco su compañía como siempre
en este día, tarde o noche en el cual me acompañan, y espero tenerlos nuevamente en nuestra próxima aula de cirugía bucal. Como siempre, les comparto en mis redes sociales para que ustedes me puedan hacer llegar sus inquietudes, preguntas, sugerencias sobre temas a futuro y poder así seguir aprendiendo juntos. Se despide de ustedes su servidor, el doctor Alejandro Miliani, como siempre, esperando que hayamos pasado un momento entretenido y que hayamos aprendido algo en esta ocasión. Así que, señores, señoras, hasta pronto.